Lamentamos que se esté sosteniendo allí una meseta hacia abajo de la pandemia, con una incidencia de contagios por COVID en el Uruguay que ha mostrado un descenso en todos los rangos etarios en las 2 primeras semanas de junio, si lo comparamos respecto a las 2 últimas semanas del mes de mayo. Esto según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, una reducción de contagios que está vinculada a la campaña masiva de vacunación que está llevando adelante el Uruguay. Por primera vez entonces desde comienzos de la epidemia la cantidad de contagios se desacopla de la movilidad. Lo mismo está ocurriendo a nivel de los CTI, que muestran hoy un 36.7% de ocupación por COVID. ¿Recuerdan cuando llegábamos casi al 60% de ocupación? O sea que estamos realmente pudiendo sostener este descenso. 373 pacientes que hoy están en CTI y que la ocupación total del CTI es del 68.5%, o sea que se está en una situación de absoluto control, ya lo han dicho las autoridades de la SUMI, pero este informe realmente es alentador, y cuando uno piensa en esto, piensa en modelos, ¿no? Y cuando piensa en modelos dice, bueno, dentro de lo que son los equipos que asesoran al Ministerio de Salud Pública, existen estos expertos que pueden predecir en función de los datos que se tienen, ¿no? Vamos a saludarlo, que está vía Zoom, al doctor Juan Gil, que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. El doctor Juan Gil lo llamaron el 13 de marzo, cuando arrancaba prácticamente la pandemia con los primeros 4 casos. Conocía su trayectoria como epidemiólogo y también en su expertise en bioestadística. Gracias, Gil, por acompañarnos. Buenos días, Claudia, y el resto del equipo. Bueno, muy bien. Placer. Hablábamos recién de esta posibilidad de que por primera vez la epidemia se desacopla, ¿no? De la cantidad de contagios, ¿no? ¿Esto está constatado desde el punto de vista de la bioestadística? Es lo que, lo que venimos viendo es esto que viene pasando en los últimos 10 días. Claramente estamos en una bajada neta de la incidencia, ¿no? Del número nuevo de casos diarios. Y es una bajada que se viene sosteniendo. Primero pasó unos días con cierta meseta, y a partir de ahí está empezando a bajar, y verdaderamente se está observando que se ha desacoplado con la movilidad. El grupo de modelos y datos venía observando justamente esa correlación existente entre el R y la movilidad, que si bien se produció un desfasaje en el tiempo, pero ajustándola en ese sentido, en esa ventana, se veía claramente que venía acompañando, y ahora se ha desacoplado, y que es una muy buena noticia. ¿Y este modelo que tienen ahora es útil para hacer predicciones o para predecir el comportamiento? No es que exista un modelo específico. Lo que se está haciendo es observar, y netamente es muy impredecible. Todos pensamos de que esto responde al efecto que estamos teniendo respecto al avance de la vacunación, ¿no? Que en ese sentido no existen condiciones como para modelar un descenso ni saber qué es lo que va a pasar, porque además estamos con esa impresión inminente de que podría eventualmente haber una introducción de la variante Delta, porque la tenemos en Brasil, y bueno, para eso está trabajando muy fuertemente el equipo de vigilancia genómica en fronteras, y bueno, y muestreando en ese sentido. ¿Hay un número absoluto para determinar el control de la pandemia? Esa es un poco la... No existe, en términos genéricos, en biología, no existen números absolutos con respecto a poder... lo esperable podría ser que volviésemos a una situación como la que teníamos
el año pasado, principalmente salir de fases de transmisión comunitaria, es decir, volver a fases de brotes, diríamos, y de control de brotes, como transitamos la mayor parte del año pasado, donde verdaderamente vuelve a adquirir importancia el trazado y rastreo de contactos, es decir, salir de esa etapa donde para la mayoría de las personas o para algún caso, para los casos que son positivos, poder identificar nuevamente toda la cadena de sus contactos y generar. Por eso en su Esa momento, sería la situación perdóname, de alguna forma ideal. Gil, Sí, perdón. en su momento Radio había hablado de un número por debajo del 5% de Sí, test pero eso positivos. con respecto a Claudia, creo que tú lo que haces mención es al porcentaje o punto de corte a nivel de la positividad de los test, 5%. Sí. Por debajo del 5, decía Radi hace unos meses. Sí, pero ¿de qué indicador? De la sí, positividad. sí, de la positividad. De la positividad. Sí, sí. Del porcentaje de test positivos. Sí. Claro, eso es una cifra de referencia que, como ustedes habrán visto, cuando empiezan a descender los casos, a nivel de frecuencias absolutas, o sea, el número de casos nuevos diarios, también se empieza a observar una caída en el porcentaje de test positivos, que también venimos en descenso y que además, bueno, todos los indicadores en realidad vienen en descenso y uno más de ellos es ese. Ese 5% es un porcentaje de referencia al cual nos gustaría poder llegar y creo que venimos un poco en ese camino. ¿En qué porcentaje se está ahora? Descenso, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tenemos ahora? Ahora tenemos, creo que estamos por encima del 12. Por encima del 12. Sí, estamos en un 11 y algo, según el último reporte que habíamos leído la otra vez. Juan, ¿cuánto se mira el ejemplo de Israel? ¿Cuánto se mira el ejemplo de Israel, lo que pasó con Israel? Que han registrado unos 100 casos nuevos, el 90% de ellos con la variante Delta. ¿Cuánto se mira ese ejemplo de Israel? Y también se proyecta en Uruguay en base a eso. Bueno, mucho. En realidad estamos mirando mucho Israel por el gran avance y por estar un poco liderando el proceso en cuanto a alcance de población vacunada con las vacunas que nosotros también tenemos. Y por otro lado también aquellos países que tienen ya predominio de la Delta, o sea, por ejemplo, yo qué sé, en el Reino Unido, por ejemplo, que estamos mirando un poco eso, ¿no? Porque es cómo Israel ha vuelto o ha dado algún paso para atrás en términos de tener que volver a la recuperación, por ejemplo, del tapaboca, y tratando de ver también cuánto impacta la introducción de esta variante que es inminente en nuestro país en cuanto a los contagios y también severidad de la enfermedad y mortalidad. Todos pensamos de que con las plataformas que tenemos estamos igualmente bastante cubiertos en todos esos términos. Pero bueno, estamos justamente mirando porque se están haciendo estudios de efectividad en términos en esas poblaciones donde la variante es otra y hay que ir actualizando en términos de efectividad. Bien, Juan, las vacunas nos han abierto nuevas posibilidades y hemos hablado mucho en esta mesa de la gente que está comprando pasajes, que está viajando. ¿Hay un peligro inminente en viajar, en interactuar con otras personas? Vemos el ejemplo de la Eurocopa, por ejemplo, que en Dinamarca los portales internacionales anuncian 29 casos registrados a los partidos, estadios de 60.000 personas se están anunciando para las semifinales, mucha interacción de gente viajando dentro de Europa. ¿Es un peligro viajar en el sentido epidemiológico? Yo no viajaría. No sé si con eso te daría la respuesta. Me respondes mucho, pero... A ver, hay una razón individual, hay razones individuales y razones de salud pública. Las razones de riesgo individual las maneja cada uno y de alguna forma se hace cargo, siempre y cuando no condicione. Pero las razones, en este caso, lo que se está tratando de velar y apelar es a no generar o evitar introducciones en nuestro país. Entonces, a veces ese gran esfuerzo se puede pinchar con una simple introducción de una persona que viaja, sale y vuelve. O sea, entonces, estamos en ese periodo donde es muy difícil, tenemos que hacer equilibrios y permitir, pero sí, no es un momento adecuado como para
viajar. Claro, y Salinas en las últimas horas también se ha puesto en la misma línea de decir que es inconveniente hacerlo. El propio infectólogo Sabio también dice que es muy riesgoso tomar contacto con personas que de repente estén contagiadas de la variante de la Delta, que es la que estamos evitando que ingrese al país. Te quería preguntar sobre la tercera dosis y la posibilidad de combinar vacunas. En el mundo no hay país que lo esté haciendo, pero de hecho se está analizando por parte también del Uruguay hacerlo. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Porque todavía no hay estudios científicos que garanticen que una tercera dosis de otra vacuna a las que te diste no te pase nada. Lamentablemente ahí es justamente el terreno desconocido y el que aprendemos día a día. La Comisión Nacional de Asesora en Vacunas se está analizando justamente todas las posibilidades y observando, porque lo que tenemos nosotros siempre se trata de observar y tratar de ver qué es lo que va ocurriendo, pero la evidencia en cuanto a estas nuevas modalidades o práctica en la administración la tenemos que ir observando, porque no se... en cuanto a seguridad, lo que se evalúan son efectos adversos. Entonces, hasta que no se comience a administrar, es imposible poder identificarlos. Entonces, siempre estamos en ese juego que siempre dando a pequeños pasos y avanzando de forma lo más segura posible. ¿Y septiembre es un umbral probable para llegar a la inmunidad de rebaño? Lo sigue manejando como mes el propio ministro de Salud. Bueno, yo creo que es una expresión de deseo y todo podría hacer pensar de que si la situación se mantuviera como estamos observando hoy, ¿no? 23 de abril, y cómo vemos que viene bajando y nos mantuviéramos aislados de la entrada de una variante como la que tenemos en Gatera o en Puerta. Bueno, sería esperable. El tema es que como hay muchos factores que no se pueden controlar y no sabemos tampoco si una entrada de una variante que, por ejemplo, además es más contagiosa que las que ya hemos vivido, donde la eficacia vacunal puede llegar a verse afectada, pero no drásticamente, es decir, no llevándola a cero, pero sí con un pequeño toque o descenso en la efectividad para prevención de contagio, aunque no modifique quizás su capacidad de reducción de enfermedad grave o de mortalidad. Bueno, todas esas variables es muy difícil. Capaz que si se produce una introducción hay una reactivación, hay un aumento necesariamente de los casos por la mayor transmisibilidad simplemente. Y bueno, eso, la verdad que eso es una espada de Damocles donde estamos ahí siempre un poco condicionados al saber qué puede pasar. Doctor, más allá de que estamos todos, y por supuesto el sistema de salud entero, el gobierno y la población en general, en evitar más contagios, evitar más muertes, el manejo de esta nueva variante, se está pensando en el futuro. Ya la educación está prácticamente toda que en funcionamiento, se piensa en este pase responsable, se piensa en el futuro. ¿Cómo se está analizando, cómo se está monitoreando o proyectando ese futuro? Y quería consultarle específicamente a países del mundo como Bélgica, que ya hicieron obligatorio la presencia de medidores de CO2 en algunos lugares públicos, como restaurantes, como salas de educación y demás. ¿Es una posibilidad en el Uruguay? ¿Se están pensando en mecanismos para cuando comience la actividad cultural o la actividad o la apertura de las actividades haya un mayor control? No estoy vinculado a esos grupos de trabajo, si es que existen. No quisiera dar una respuesta porque no la sé. Sinceramente no sé si se está trabajando en esa línea anticipadamente o no. No te lo podría decir. Bien, pero en referencia a los medidores de CO2, ¿tenés alguna evidencia científica internacional de que puedan ser útiles para esto? Bélgica lo hizo obligatorio, por ejemplo. Sí, bueno, en Francia también habían habido experiencias en tal sentido. Yo creo que nada va a ser por sí solo garantizar o dar certezas en cuanto
a mayor tranquilidad. Yo creo que esto, lamentablemente, tenemos que seguirlo viendo como un problema de la salud pública y que verdaderamente nos va a acompañar y vamos a tener que tratar y seguir lidiando en tal sentido por un tiempo más, en ese sentido, y bueno, ir tomando las medidas que veamos que puedan ser eficaces y efectivas en otras partes, tratando de como diría los ciclistas, chupar rueda en ese sentido. Claro. Creo que es una posibilidad. La última, Juan, si ahora el teléfono rojo está abierto entre el gobierno y el GACH, si ingresara la Delta, si ingresara la Andina, si se complicara, ¿es ahí donde el gobierno tiene que levantar el teléfono y volver a pedir el asesoramiento? Mira, Claudia, nosotros tuvimos una reunión el lunes pasado donde se reunió todo el GACH en su plenaria, donde Rafael también nos puso en conocimiento cómo habían sido los términos en los cuales se acordó con el grupo de gobierno, y la verdad que no existiría una lista taxativa de cuándo aplicar ese teléfono o no. Yo creo que esto va a ir muy en causa de los grandes números y de las grandes situaciones. El equipo de gobierno, el Ministerio de Salud Pública, tiene gente muy capacitada y que está trabajando en realidad y con mucha experticia en todos los ámbitos. Entonces nosotros crecimos o aparecimos como un grupo asesor en un determinado momento, como para dar un apoyo extra o suplementario, en aportar evidencias o para sumar fuerzas. Entonces, el gobierno va a ser quien decida en ese momento si siente que la capacidad interna se desborda o no, y si es necesario salir a recurrir a una visión externa. Entonces, es muy difícil esa pregunta como para decirte, mira, si se introduce, volvemos todos a la cancha, claro, de vuelta. Pero es un llamado siempre del gobierno al GACH, no del GACH al gobierno. Bueno, en realidad nosotros muchos seguimos mirando de reojo y es muy difícil deshacerse de todo lo que se ha venido haciendo. Entonces, muchos seguimos mirando, y si vemos evidentemente signos de alerta, quizás existan comunicaciones de alerta, pero eso va más a correr quizás de forma individual, pero no programado. Es decir, no tenemos, no existe una programación en tal sentido. No sé si soy claro en ese sentido. Sí, quedó respondida la pregunta. Te agradecemos mucho el tiempo, como siempre, muy gentil, y bueno, que todo siga así, meseteados ahí hacia abajo, para llegar a la inmunidad en septiembre y bueno, vivir la primavera de otra manera. Muchas gracias, Juan. No, por favor, a las órdenes. Un gusto y saludos a todos.